horario, pero ya estamos a ver la última unidad, el último capítulo de la unidad 5 en realidad, y se refiere a una parte de la física muy importante, que es la luz y la óptica. Y se refiere a la naturaleza de la luz y las leyes de la óptica. Entonces, desde mucho tiempo atrás, ya se dijo que la luz es una acción entre algo que surge de tres focos: los ojos, el objeto que se ve y el foco que ilumina. Entonces, vamos a ver en lo que corresponde a la luz y óptica: naturaleza de la luz, la reflexión y refracción, reflexión total y fibras ópticas, dispersión y prisma, principio de Huygens, imágenes y espejos, lentes delgados e instrumentos ópticos. Comenzamos explicando la naturaleza de la luz. La luz natural tiene su origen en las reacciones nucleares que se producen en el interior de los astros, muy lejos de acá. La luz artificial tiene su origen en cuerpos incandescentes que emiten energía mediante radiación. Entonces, hay dos tipos de luz: la natural y la artificial. Dentro de los postulados de la luz se propaga en forma rectilínea. La luz puede ir y volver por el mismo camino. Existe una reversibilidad de los caminos ópticos. Y la luz presenta las mismas características en un medio homogéneo e isotrópico. La propagación rectilínea. Como consecuencia de la propagación rectilínea de la luz, se pueden observar diversos fenómenos tales como el eclipse de sol y el eclipse de luna. O sea, podemos ver, apreciar estos dos tipos de eclipses debido a la propagación rectilínea de la luz. ¿Qué es la luz? La luz es una clase de radiación electromagnética, como lo hemos estudiado anteriormente, y el espectro magnético, el espectro electromagnético visible. Nosotros, o sea, nuestra vista dentro de la longitud de onda de un espectro electromagnético que es bien amplio, de una longitud de onda de 10 a la menos 15 hasta 10 a las 7, más o menos, que se analiza. Solamente un pedacito es lo que nuestro ojo puede ver, desde 400 nanómetros hasta 750 nanómetros. Posterior a ello ya viene el infrarrojo, o si no el ultravioleta, que ya no es visible a los humanos. Reversibilidad de la luz. La reflexión que se produce en un espejo al mirarnos perpendicularmente a él muestra la reversibilidad de los caminos ópticos. Según la capacidad para generar la luz, los cuerpos pueden ser luminosos, los que generan luz propia, como el sol, o pueden ser iluminados, los que no generan luz por sí mismos, como la madera o cualquier otro objeto. Existe un luminoso artificial, como las velas, o el luminoso natural, el sol. Los cuerpos desde la óptica. Según la capacidad para dejar pasar la luz, los cuerpos pueden ser opacos, no dejan pasar la luz; translúcidos, pasa parte de la luz; y transparente, pasa casi toda la luz. Nunca, o sea, no puede, cuando hay algún cuerpo, nunca pasa completamente, pasa casi toda la luz. Entonces tenemos que los luminosos pueden ser naturales y artificiales. Clasificación de los fenómenos ópticos. Según las propiedades conocidas de la luz que se manifiestan en los diversos experimentos, la óptica, que es parte de la física que estudia lo relacionado con la luz, pueden clasificarse en geométrica, física y cuántica. Aproximación del rayo. La óptica geométrica estudia la propagación de la luz con la suposición de que la luz viaja en una dirección fija en línea recta y cambia de dirección al encontrar una superficie diferente. La aproximación del rayo supone que estos son líneas perpendiculares a los frentes de onda. Tenemos los frentes de onda, esto lo hemos visto en la unidad anterior, que es un frente de onda, cómo va viajando la onda, una onda electromagnética,
y los frentes de onda se los puede calcular a medida que se verifica o a medida que se pone un punto de observación. Los frentes de onda y los rayos van pasando, van en forma rectilínea y son líneas perpendiculares. En la geométrica existe la reflexión y la dispersión. Reflexión y refracción de la luz. En esta imagen podemos ver que existe una división, más o menos, esta sería la línea divisoria entre la parte real y la parte que está siendo reflejada en un lago que tiene una quietud bastante permanente. La reflexión de la luz es un fenómeno que ocurre cuando la luz llega a un medio de mayor densidad. Si el objeto no absorbe la luz, o al menos parte de ella, entonces la luz rebotará y cambiará de dirección. Aquí también se cumple la ley de la reflexión para cada rayo de luz en particular. Es decir, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Aquí tenemos, a ver si pueden apreciar, si tenemos lanzamos un foquito en amarillo, está rebotando, esa sería su trayectoria. En este podemos ver que el rayo incidente y el rayo reflejado, hay una normal entre ellos, donde el ángulo de incidencia será igual al ángulo de reflexión. Alfa y alfa subíndice I va a ser igual a alfa subíndice R. Alfa subíndice I es el ángulo de incidencia y alfa subíndice R es el ángulo de la reflexión. Hay dos tipos de reflexión y dependen del grado de rugosidad de la superficie donde incide la luz. La reflexión especular ocurre cuando la luz se refleja en una superficie lisa, por ejemplo, un espejo o un metal pulido. Los que lisa van a rebotar homogéneamente, y la reflexión difusa ocurre cuando la luz se refleja en una superficie rugosa, que es la más común. Entonces, el rayo se refleja dependiente de dónde choca. Entonces, volviendo al ejemplo anterior, aquí tenemos un lago de aguas quietas, refleja completamente este cerro, este monte nevado. En cambio, cuando es un río o un riachuelo, que el agua está corriendo y el agua se mueve, entonces lo que refleja no es difuso, no se lo puede ver bien. La refracción de la luz es el cambio de dirección que experimentan los rayos luminosos al pasar de un medio a otro en el que se propaga con distinta velocidad. Entonces aquí podemos ver aquí, viene con una velocidad y al propagarse en este medio celeste cambia de velocidad y por eso es que tiene una diferente propagación. Según las leyes de la refracción, el rayo incidente y el rayo refractado, la primera ley nos dice que el rayo incidente, la normal y el rayo refractado están en el mismo plano. La segunda ley nos dice que cuando el rayo incidente pasa de un medio en el que se propaga a mayor velocidad a otro en el que se propaga a menor velocidad, el rayo refractado se acerca a la normal. O sea, esto baja, esto va, es como si fuera normal. Seguiría la normal que está en el medio de propagación. Y la tercera ley nos dice que cuando el rayo incidente pasa de un medio en el que se propaga a menor velocidad a otro en el que se propaga a mayor velocidad, el rayo refractado se aleja de la normal. Entonces, en este caso tenemos la normal. Si el rayo incidente viene acá, esto va a tender a quedar casi 90 grados de la normal. O sea, la tendencia es a alejarse de la normal. Y eso es, muchos hemos visto este fenómeno de la refracción, hace que se vea torcido un chupador de refresco metido en un vaso de agua. Eso es por
por los rayos que vemos que entran en el vaso, y con el agua es otra velocidad de refracción, y por eso es que se ve torcido. Pegale, pues. Vos nunca le pegás. A ver, vamos bueno, por favor, les encargo su micrófono. ¿Qué es el índice de refracción? Se llama índice de refracción a la letra N, a la relación entre la velocidad de la luz en el vacío, C, la velocidad de la luz es C, y un medio en el que se pueda propagarse a una velocidad V. Entonces, el índice de refracción va a ser igual a la velocidad de la luz sobre la velocidad de propagación. La velocidad de la luz sabemos que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo, o 3 por 10 a la 5 kilómetros por segundo. Y tenemos aquí en diferentes sustancias. En el aire, la velocidad de la luz es 3, como dijimos. El índice de refracción va a ser 1.000293. En el agua, el índice de refracción va a ser 1.333926. Y en el vidrio, 1.580003. Entonces, todo va a depender del medio. Pero sí, como referencia, es la velocidad de la luz. La decomposición de la luz blanca. Newton descubrió que la luz blanca es una mezcla de colores. Si un haz de luz blanca atraviesa un medio dispersor, los colores se separan debido a que tienen diferentes índices de refracción. Entonces aquí tenemos un prisma, entra la luz blanca y se va a separar en diferentes colores. Eso es debido a el índice, nos da la diferencia de colores. La luz que más que refracta es la violeta, y la que menos, la roja. Por ejemplo, todos hemos visto un arcoíris, ¿no? ¿Por qué se produce los colores en el firmamento? Es debido a que el arcoíris se forma cuando las gotas de lluvia descomponen la luz solar blanca en su espectro. Cuando la luz atraviesa una gota de agua, primero se desvía y luego se refleja hacia el ojo del observador. La desviación, conocida como refracción, es distinta para la luz de distintos colores. La luz roja es la que menos se desvía y la violeta es la que más. Ahora, ¿qué pasa? Cada gotita funciona como un prisma. Entonces, no van a haber dos personas que vean el arco iris con la misma intensidad. Unas personas lo pueden ver con más intensidad, los colores de diferente. O sea, ¿qué les puedo decir? Les quiero decir que dos personas, mismo que estén en la misma posición, no van a poder ver el mismo arco iris con los mismos colores, debido a que el ojo son diferentes. Entonces, y en los prismas, cuando llegan hasta el ojo humano, llegan en diferentes posiciones. Pero sí, lo que provoca los colores en el firmamento son las gotas de agua que funcionan como un prisma, que la luz del sol llega a ese prisma y se refleja con diferente color. La reflexión total interna y fibras ópticas. Cuando un haz de luz luminoso incide de un medio de índice nepta subíndice 1 a otro con índice n subíndice 2, tal que el índice de refracción 1 es mayor que el índice de refracción 2, el rayo refractado se aleja de la normal. Si el ángulo de incidencia aumenta, también lo hace el de refracción, de modo tal que se cumple la ley de Snell, donde n subíndice 1 por seno de teta 1 va a ser n subíndice 2 por seno de teta 2. Teta 1 es la incidencia y teta 2 es refractado. La situación se hace crítica cuando el ángulo de incidencia es tal que el ángulo de refracción es 90 grados. En la figura, teta representa el ángulo crítico para dos medios cualquiera. Aplicando la ley de Snell, es fácil demostrar que el ángulo crítico por un par de medios es teta va a ser igual al coseno de n subíndice 2 sobre n subíndice 1. Si el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo crítico, entonces el haz, en vez de refractarse, se refleja sobre su misma superficie. Este fenómeno se conoce como reflexión total interna, y aquí es lo que produce el funcionamiento de la fibra óptica. Tenemos
Ejemplificando, tenemos una fibra óptica en celeste, tenemos la señal eléctrica, un transmisor o la fuente de luz entra la fibra óptica y se refleja dentro de la fibra y va chocando y va viajando dentro del vidrio o del nylon enriquecido, que tiene las mismas características del vidrio, hasta llegar a la señal eléctrica de salida. Ahora tenemos la refracción en prisma. Tenemos dos tipos. Prisma de caras paralelas, donde es un cubo, digamos, tiene caras paralelas. El prisma de rayo incide con un ángulo θ1 y se transmite al medio respectivo con un ángulo de refracción θ2. Y n su índice 1 y n su índice 2 son los respectivos índices absolutos. Se cumple que n sub índice 1 por seno de θ1 va a ser igual a n sub índice 2 por seno de θ2. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos caras paralelas donde n sub índice 1 es mayor que n sub índice 2. O sea, aquí el índice de refracción es mayor que el índice dentro del prisma. Entonces, de igual modo, cuando el rayo emerge del prisma, se cumple también lo mismo. N sub índice 2 por seno de θ3 va a ser igual a N sub índice 2 por seno de θ4. Entonces, tenemos el ángulo de incidencia, tenemos el ángulo dentro del medio, y ya tenemos el ángulo que emerge, que es el seno de θ4. Entonces, en este caso, θ2 va a ser igual a θ3. Y en este caso, tenemos que, vamos a tener que n de su índice 1 por seno de θ1 va a ser igual a n su índice 1 por seno de θ4. Luego, los ángulos θ1 y el θ4 son iguales. Cuando existe un prisma de caras no paralelas, en este caso el rayo emergente no es paralelo al incidente. Esto puede demostrarse fácilmente aplicando nuevamente la ley de Snell. Entonces aquí tenemos un prisma de caras no paralelas, que es lo que sucede con las gotas de agua. Por eso es que se produce, entonces en este caso, n sub índice 1 por seno de θ1 va a ser igual a n sub índice 2 por seno de θ2. Y al emergir, al salir del prisma, n sub índice 2 por seno de θ3 va a ser igual a n sub índice 1 por seno de θ4. Un prisma isósceles rectangular puede utilizarse para reflejar luz. Como el ángulo crítico del vidrio es menor que 45 grados, se cumple que para ángulos un poco mayores se lleva a cabo la reflexión total interna. Que es el caso, la reflexión total interna es el caso de la fibra óptica. Si el rayo incide con un ángulo total que el rayo refractado se propaga paralelo a la base del prisma, entonces el rayo emerge del mismo modo, emerge del prisma, con un ángulo de igual medida que el ángulo con el que incide. Entonces, en este caso, vamos a tener que el ángulo de incidencia va a ser igual al ángulo que emerge. Entonces, θ1 va a ser igual a θ4. θ1, recordemos que es la incidencia con la normal de la cara del prisma. Y el θ4 es el ángulo donde emerge con la normal de la cara de donde está emergiendo el rayo. En el caso de la dispersión, cuando la luz blanca se dirige desde el aire a otro medio transparente, se observa que la luz refractada exhibe una gama de colores denominado espectro de luz incidente. Entonces, tenemos un espectro de luz incidente. Solo en el vacío la rapidez de la luz o la velocidad c es constante para cualquier longitud de onda, pero para medios dispersivos, a cada longitud de onda le corresponde una rapidez determinada. Esas variaciones son pequeñas y serán más evidentes dependiendo de la capacidad dispersiva del medio. Entonces, dependiendo cómo hay un ángulo de la desviación con la relación a la normal. Esto lleva a concluir que en un mismo medio presenta diferentes índices de refracción.
para cada longitud de onda. Recordemos que el índice es igual a la velocidad de la luz sobre la velocidad de propagación, pero esa velocidad de propagación es igual a una longitud de onda por la frecuencia. Luego este índice va a ser igual a la velocidad de la luz sobre la longitud de onda por la frecuencia de ese rayo. Por eso la luz blanca se dispersa. El diamante y el cristal son muy buenos medios dispersivos. En un medio dispersivo, el índice de refracción difiere levemente para diferentes longitudes de onda. Para la luz roja, que posee la mayor longitud de onda, se tiene el menor índice de refracción y por lo tanto es la que menos se desvía. En el principio de Hughes, el frente de onda es la superficie que une todos los puntos del medio alcanzados por el movimiento ondulatorio en el mismo instante. Vimos en la unidad 4, tenemos un foco y estos son los frentes de onda, y se puede hacer las observaciones en diferentes instantes. En la propuesta de Hughes, todo punto de un medio hasta el cual llega una perturbación se comporta como un foco emisor de ondas secundarias que se propaga en la dirección de propagación de la perturbación. La superficie tangente o envolvente a todas las ondas secundarias en un instante dado constituye el siguiente frente de onda. Según el modelo de Hughes, la reflexión, cuando una onda se propaga por un medio, llega a la superficie de separación con otro medio distinto. Parte de la onda se refleja y sigue propagándose por el mismo medio, mientras que la otra parte pasa a propagarse por el otro medio con distinta velocidad, o sea, se refracta. Más o menos Hughes investigó y pudo determinar una relación que existe entre el rayo incidente y el refractado. Los frentes de ondas reflejados tienen la misma forma de los incidentes si la superficie refractante es plana. Entonces aquí tenemos una relación donde el ángulo de incidencia es igual a ángulo de refracción o refractado. Y también se puede aplicar la ley de Snell para la refracción y se llega a estos cálculos del ángulo incidente y el ángulo refractado en los diferentes triángulos de refracción. Bueno, ahora vamos a ver lo que son imágenes y espejos. Para construir imágenes en los espejos planos se utilizan los llamados rayos notables que cumplen con ciertas características y fáciles de reconocer. Los más usados para un espejo plano es el que incide en cualquier punto del espejo formando un ángulo determinado. Aquí tenemos un espejo, el ángulo de incidencia. Y ahora cuando está perpendicular, el rayo se devuelve por el mismo camino. Hay una reversibilidad de los caminos ópticos. Para obtener las características de la imagen, se dibujan al menos dos rayos notables emergentes desde el mismo punto del objeto. Estos rayos, después de reflejarse, deben interceptarse. Si los rayos reflejados no se interceptan, se debe prolongar y encontrar entonces el punto donde se cruzan. Entonces, más o menos, características de la imagen. Es una imagen virtual. A la derecha, lo que vemos más o menos con un espejo plano, se va a dar la sensación de que se ve en la misma profundidad, de igual tamaño, detrás del espejo. La misma distancia que el objeto respecto al espejo. En caso de los espejos curvos, los elementos principales. Identificar algunos elementos de un espejo curvo que son necesarios para la construcción de la imagen. En todo espejo curvo encontramos en general los siguientes elementos fundamentales. El eje óptico, el centro, el foco, y cuando el espejo ha sido bien construido, el foco se encuentra en el punto medio de la distancia focal. Entonces aquí tenemos el eje óptico, tenemos la superficie refractante, el foco y el centro.
Y aquí tenemos, este es el vértice donde la curva, donde es el máximo de la curva del lente, o del espejo, mejor dicho. Es un espejo cóncavo y para un espejo convexo. Para un espejo convexo, el foco y el centro están, fíjense, a este lado. Aquí están dentro de la cavidad y aquí están en el exterior de la cavidad. De los diversos rayos notables que existen, basta con usar dos de ellos. En este caso se muestra el rayo que incide sobre el vértice. Nótese que los rayos se reflejan respetando la reflexión regular. El ángulo de incidencia es igual al ángulo de refracción. El otro rayo notable es el que viaja paralelo al eje óptico. Se refleja pasando al mismo o su prolongación por el foco principal. Nótese que para el espejo convexo ha debido prolongarse el rayo reflejado en dirección del foco. Aquí tenemos, en este caso, el espejo convexo se refleja en dirección del foco. Y en este, más o menos, tenemos, en el caso del espejo convexo. Los lentes son instrumentos de gran uso tecnológico. Son cuerpos que permiten el paso de la luz y que producto de la refracción de ella permiten obtener imágenes con ciertas características dependiendo del tipo de lente que se use. Así, las lentes pueden clasificarse en convergentes y divergentes. Un lente convergente, los rayos refractados se separan, y en un lente divergente, los rayos refractados se separan, y en un lente convergente, los rayos refractados se unen. Los elementos principales de los lentes. En todo lente podemos distinguir los siguientes elementos principales: dos centros de curvatura, C, dos radios de curvatura, R, un eje principal, dos focos y un centro óptico, O. Aquí tenemos elementos principales de los lentes. Cóncavo o convexo. De acuerdo a su convergencia o divergencia, el lente convergente puede tener doble convexa, plano convexo, menisco convexo y tienen esta forma. Tienen diferentes aplicaciones. Para los lentes divergentes, doble cóncavo, plano cóncavo y menisco cóncavo. El sistema de instrumento óptico más importante es el ojo. El resto de los instrumentos ópticos se pueden clasificar en instrumentos subjetivos, también llamados oculares o de visión directa, e instrumentos objetivos o de proyección. Los instrumentos subjetivos forman imágenes virtuales que son observadas directamente por el ojo. Dentro de esto se encuentra lo siguiente: la lupa, el microscopio, el anteojo, o el lente, ¿no? O el telescopio. Los lentes que usamos no son más que un alargador de la vista, ¿no? El telescopio. Los instrumentos ópticos forman imágenes reales, las cuales se recogen sobre una pantalla. Dentro de esto se encuentran la cámara fotográfica y un sistema de proyección, un proyector. Otra clase de instrumentos ópticos se utilizan para analizar las propiedades de la luz o de materiales ópticos. Entre ellos tenemos los siguientes: el interferómetro para medir la interferencia de las ondas de luz y su velocidad cuando están en movimiento, el fotómetro para medir la intensidad de la luz, el polarímetro para medir la dispersión o rotación de la luz polarizada, el reflectómetro para medir la reflectividad de la superficie de un objeto, y el refractómetro para medir índice de refracción de varios materiales, que fue inventado por Ernst Abbe. Bueno, todos estos instrumentos tienen sus aplicaciones diferentes, ¿no? Algunos se usan para medir distancia, otros se usan para medir temperatura, otros se usan tienen diferentes aplicaciones. Bueno, y con esto terminamos el programa correspondiente al semestre 1 2021, y
Bueno, el viernes es feriado, no hay clase, pero la semana que viene vamos a tener, podemos tener 3 clases prácticas, aparte de lunes y miércoles, para que la otra semana, el día de las elecciones, podemos tener otra clase también, cosa que todos se preparen para el examen final, que es el 20, como hemos quedado, ¿no es cierto? Les comento que las notas que subía a la plataforma o sea, no se registró. La plataforma tenía problemas de almacenamiento, entonces por eso que están sin notas todavía del segundo parcial y de los prácticos. Pero todas las notas ya están completas. Me alegra que la mayoría tienen buenas notas. Entonces yo creo que no va a haber problema con el examen final. ¿Alguna pregunta? No, eso es todo. Ah, Bueno, sí, va ejercicio para practicar, va a haber un PDF. claro, ya les di la lista de ejercicios, ¿no es cierto? Está en la plataforma. Ya, voy a verlo. ¿Ya? Y este miércoles y viernes que viene vamos a hacer solamente ejercicio. El 18 también solamente hacemos ejercicios, cosa que ustedes puedan practicar para el examen final. Ok. ¿Listo? Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Listo, no, ingeniero.